Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo acá por Onda UNED. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Castrillo Durán. Soy el coordinador general del primer Congreso Ambiental de Costa Rica y nos encontramos en este ciclo de entrevistas a personalidades y a especialistas en temas ambientales que vamos a ver en el Congreso. Me acompaña hoy el doctor Edmundo Castro, especialista en temas de cambio climático, doctor en agronomía y sostenibilidad. Edmundo, un gusto tenerte acá, que nos estás acompañando y dando luces sobre estos temas tan importantes, así que bienvenido. Muchas gracias, Manuel, estamos a la orden. Sí, dentro del marco de este congreso, la variedad de temas es sumamente amplio. El tema ambiental, Edmundo, sabemos que es complicado. También la coyuntura que estamos atravesando hoy a nivel país, a nivel global, implica que tenemos que buscar soluciones y tenemos que abrir espacios para el diálogo, tenemos que abrir espacios para poder buscar soluciones entre todos, y aquí la importancia de tener un espacio de diálogo inclusivo, equitativo, que permita entre todos, entre toda la sociedad costarricense, poder buscar un norte, una claridad ante las situaciones y circunstancias que nos están rodeando hoy en día. Edmundo, dentro de tu campo, queríamos hacerte varias preguntas, que nos puedas dar alguna guía. Dentro de estas está cómo considera usted el estado actual de los recursos naturales del país desde una perspectiva de la conservación y el desarrollo sostenible. ¿Es posible congeniar estas actividades? Manuel, muchas gracias. Claro que sí, o sea, es posible congeniar. De hecho, los temas ambientales tienen que trabajarse de esa forma. Hay que congeniar. Ahora, conservación y desarrollo sostenible es la pregunta que estás haciendo ahí. Definitivamente la conservación es necesaria para el desarrollo sostenible, porque a través de la conservación podemos garantizar la perpetuidad de los servicios ambientales, que son flujos ecológicos de importancia económica y social. Cuando hay conservación, garantizamos que las próximas generaciones puedan tener la misma o mejor calidad de vida, porque tienen mayor o mejor acceso a los servicios ambientales que tenemos en este momento. Lo que pasa es que la conservación, como conservación, tiene un alto costo de oportunidad para el país. Y cuando creemos que la conservación solamente es la protección de bosques, ahí estamos deficitarios. Porque cuando hablamos de recursos naturales, estamos hablando de algo mayor. En Costa Rica hemos dado mucha orientación hacia los bosques. Entonces, cuando hablamos de conservación y cuando hablamos de naturaleza, la gente lo asocia mucho con bosques únicamente. Pero el tema es muy amplio. Entonces, si hablamos de bosques, podemos decir que Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante en conservación, pero no necesariamente en un desarrollo sostenible, porque ahí entran en juego el suelo, cómo está la condición del suelo de Costa Rica, los suelos agrícolas y los suelos no agrícolas. Porque a veces solamente culpamos a la agricultura, pero no culpamos al desarrollo de infraestructura y los impactos que esto genera a nivel de suelos. Aquí entran en industria y otro montón de actores y actividades. Las ciudades, el tema del manejo de residuos, cómo afecta esto a los suelos, por ejemplo. El tema del agua, que es un tema que no lo mencionamos, pero si vemos los ríos del Valle Central, ahí tenemos una respuesta de cómo estamos en esa condición. El recurso hídrico tenemos que hacer muchísimo. Lo peor de todo es que pasan los años y no se hace lo que se debería haber hecho hace 20, 30 o 50 años atrás. Seguimos arrastrando una serie de debilidades en esos dos temas, en lo que es conservación y desarrollo sostenible. Hemos conservado, estoy de acuerdo, hemos conservado bosques, pero lo otro
nos falta un poco. En gases de efecto invernadero, por ejemplo, lo que es la calidad del aire, estamos un poquito mal. Considero que ahí todavía seguimos generando emisiones dependiendo de los combustibles de origen fósil, y mientras dependamos de combustibles de origen fósil que no son nuestros, no podemos hablar de un desarrollo sostenible. Pues lo estamos sosteniendo, pero a través de la importación de una serie de insumos de ese tipo. Por eso yo soy partidario más del concepto de sustentabilidad, que es hasta dónde podemos sustentar nuestro consumo, hasta dónde podemos sustentar nosotros lo que estamos utilizando en una economía que está creciendo. Aquí vemos un poquito, precisamente cuando nombrar los hidrocarburos, primero una dependencia y también una afectación que tiene a nivel global por sacar estos hidrocarburos. Y también cómo nos falta enfocar un poquito transformación, innovación para poder no depender de estos hidrocarburos, la afectación a nivel de esa contaminación de gases de efecto invernadero y otros, porque el parque automotor que tiene Costa Rica, inclusive acabo de ver, es el más grande de Centroamérica. Esto tiene un impacto muy grande en todo sentido, y eventualmente existiendo tal vez soluciones que a veces no las tomamos porque son decisiones que se han dejado de lado y han mermado, ¿verdad?, el avanzar, ¿verdad? Claro, por eso tienen que haber puntos de encuentro para analizar todos estos temas. Yo creo que es parte del espíritu de este Congreso. O sea, cómo lograr que la sociedad civil, que la comunidad científica, que la comunidad política, la producción del país, la industria, o sea, todos los sectores de la economía puedan converger en un punto donde puedan encontrar un espacio de respeto para poder expresar lo que piensan. Y así es como se construye la democracia, a partir de la participación de todos, y esa es la Costa Rica que vamos a ir construyendo. Entonces ahí, con respecto a la pregunta de conservación y desarrollo sostenible, yo creo que el tema de desarrollo sostenible nos sigue quedando corto. Seguimos en un modelo de crecimiento económico, y el crecimiento económico como tal es insostenible. Bueno, eso es sumamente interesante porque creo que esa es una polémica o también una situación que la arrastramos, como decías vos, tenemos 30, 50 años de estar con esto, ¿verdad?, de haber planteado el desarrollo sostenible a nivel mundial o más, pero no aterrizamos, y de hecho es muestra fehaciente de que en muchos lugares del mundo no se ha implementado. Y el discurso es muy amplio en ese sentido, y tal vez Costa Rica lideró en el tema de conservación, pero sí en el tema de sostenibilidad, concuerdo con vos, de que todavía estamos debiendo, y tenemos que buscar los mecanismos apropiados para poder entrar en serio a plantear un modelo de desarrollo sostenible, claro, que nos sirva para todos, porque aquí es algo importante que la sociedad tiene que buscar de alguna manera que el beneficio de la sostenibilidad y la calidad de vida, ese bienestar, sea para todos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo es el panorama a través de este diálogo que queremos hacer en el Congreso, de los diferentes sectores, de las diferentes fuerzas que en este momento están más en aspectos decisorios, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel social? ¿Cómo ves esas relaciones? A mí me parece muy bien el espacio del Congreso, porque una pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de conservación es ¿para qué? ¿Para qué estamos conservando? Si estamos desgastándonos económicamente y socialmente para conservar, pero esa conservación lo que nos va a generar es un costo de oportunidad por la misma conservación, entonces estamos mal. Si estamos construyendo un activo y lo vemos como un capital, en ese caso como un capital natural, este capital natural tiene que generarnos los retornos de ingreso para sostenerlo y capitalizarlo, no depreciarlo, sino apreciarlo. Y eso significa que tengamos claridad hacia dónde vamos, y estos encuentros son para eso, por lo menos así los veo yo. Y creo que ahí estamos deficitarios también en el país. Tenemos un capital muy importante, hasta le llamamos capital natural, pero un capital natural que no se utiliza inteligentemente no es un activo, sino un pasivo. Entonces ese es el análisis que tenemos que hacer a nivel nacional para que este activo funja como activo, nos genere los retornos de capital bajo una visión social y, por supuesto, ir fortaleciendo ese activo, capitalizándolo de manera inteligente. Sí. ¿Vos crees que se tiene claro
cuál es ese capital natural o qué es el capital natural como concepto, porque esto es un concepto que surgió hace algunos años, el Banco Mundial y algunas otras entidades multilaterales. Costa Rica lo adoptó el Banco Central hace unos años recién, y te hago la pregunta de que si todavía no hemos entendido muy bien cuál es ese concepto y cómo valorizamos ese capital natural que tenemos. Esa es una pregunta clave. O sea, nosotros decimos que tenemos un capital, pero no lo conocemos. Es un capital que está totalmente escrito de la manera que debe escribirse, ecológicamente organizado, pero nosotros todavía no lo hemos entendido. Hemos desarrollado alguna institucionalidad en el país que ha desarrollado información, pero todavía nos falta, ¿verdad? Entonces, ese concepto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuánto vale el capital natural? No lo tenemos claro. Hemos hecho algunos esfuerzos de valoración, pero desde el momento que usted empieza a valorar, empieza a cometer errores, porque empieza a tener una serie de vacíos en lo que es el valor de las cosas. La otra es la parte contable. ¿Cuánto tenemos? A veces contabilizamos en hectáreas. Decimos, el país tiene un tanto por ciento protegido, pero es que no es una cuestión cuantitativa, sino más bien cualitativa, porque nuestra riqueza es cuánto representa Costa Rica, por ejemplo, a nivel mundial en riqueza de especies, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto representa Costa Rica en riqueza hídrica? Ya tenemos una cantidad de agua impresionante, pero la administración es lo que tenemos que ponerle cuidado. ¿Cómo estamos manejando eso? ¿Qué está pasando con las aguas servidas, las aguas que se están utilizando? ¿Cuánto de esa agua se vuelve a reutilizar bajo conceptos de economía circular? ¿Cuánto tenemos de eso? Prácticamente nada. Entonces nos falta mucho, ¿verdad? Sí, aquí hay indicadores, digamos, cuando vemos, por ejemplo, los datos para biodiversidad, que todavía es muy largo porque la biodiversidad es amplia y Costa Rica con un 6% de la riqueza de biodiversidad del planeta, a pesar de que tenemos tantos años en este tema de la conservación y aplicándonos en ese sentido, pues no hemos tenido la capacidad, los recursos tal vez para poder ahondar en tener esos datos del capital natural a través de biodiversidad, como decís, el recurso hídrico y demás, y sobre todo que también esto no se ha socializado en un lenguaje y en un entendimiento para la mayoría de la población. Está en la academia, está el sector político, algún sector empresarial, pero entonces carecemos de poder entender precisamente esto que estás planteando, en ver qué tenemos y hacia dónde lo queremos llevar, ¿verdad? Para tener esa sostenibilidad. Exacto, hacia dónde lo queremos llevar y cuánto de ese retorno, cuánto está retornando desde el punto de vista social, cuál es la tasa de descuento social de eso. Y cómo estamos utilizando esos ingresos para redistribuirlo en la sociedad costarricense. Porque cuando tenemos gente muy humilde que no tiene acceso, por ejemplo, a los parques nacionales, algo anda mal ahí, porque son costarricenses. Sí, correcto. ¿Verdad? O podemos tener un porcentaje de tierra conservada en el país muy importante, pero podríamos tener mucha gente sin tierra también, ¿verdad? Y lo peor que le puede pasar a un agricultor, a un campesino, es no tener dónde sembrar una mata yuca, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que pensarlo desde el punto de vista social. ¿Cómo es que queremos la Costa Rica del futuro? Claro. Queremos conservación, de acuerdo, todos queremos conservación y de buena calidad, pero también queremos que eso nos retribuya en los sectores, en agricultura, en ambiente, en turismo, en industria, en fin, en todos los sectores, en educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de ellos vamos construyendo el modelo de Costa Rica que se pueda diferenciar del resto de los modelos del mundo. Y que el que venga aquí viene a Costa Rica porque primero viene a un lugar sano desde el punto de vista ambiental. Claro. Y viene a comer comida sana, no comida producida con un montón de venenos. Y todavía tenemos una agricultura que no ha dado el paso hacia una agricultura emergente con una mejor condición en ese sentido, por ejemplo. Ve qué interesante lo que estás planteando en esa integralidad que tiene que darse y esa transversalidad que tiene que darse a todos los sectores, y de cómo, a pesar de que hemos planteado, nos falta camino por andar, y a pesar de que Costa Rica tiene un nombre hecho por una trayectoria, todavía estamos careciendo también de una implementación de muchas políticas que a veces están en el papel para buscar esto, pero quedan ahí en el papel. Y entonces hace falta del planteamiento a la acción y de cómo involucramos a estos actores sociales y cómo ese retorno va a llegar, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí debiendo totalmente. Correcto, sí, yo creo que estamos debiendo, nunca es tarde,
todavía podemos hacer muchos esfuerzos para enlazar el turismo con la agricultura, con la educación, con el tema hídrico, con el tema de los gases de efecto invernadero. Costa Rica ha sido pionero en muchas cosas. Costa Rica ha sido un laboratorio importante, ha generado muchísima información, y a veces uno ve que los otros países que venían detrás ya nos quieren superar en algunas cosas que nosotros considerábamos que éramos fuertes. Pero bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir viéndolo de esta manera responsable. Yo creo que el concepto de desarrollo sostenible que inició en aquella época, en los 90s, ahora pues más pulido hacia la parte sustentable, sigue siendo un concepto valioso, Sí. muy valioso, y que tenemos que llevarlo a la práctica. Sí, hay una parte en esto que es precisamente que busca el Congreso a través de estos diálogos, y aquí vendría tal vez la segunda pregunta, en cómo crees que podían existir puntos de encuentro otra vez y de convergencia, pero en este sentido hacia objetivos comunes desde los diversos actores con una claridad a nivel político, científico y de las comunidades en su quehacer cotidiano, ¿verdad? Porque aquí, digamos, viene el tema también de los liderazgos que se dan a nivel de lo que ese desarrollo sostenible tiene que ser. ¿Cómo encuentras el panorama con estos actores y a dónde podemos, qué condiciones son necesarias para que generen ese cambio y puedan involucrar a la sociedad? Claro. Bueno, yo creo que primero tenemos que consensuar cuáles son esos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que queremos para trabajar en cada uno de ellos y obtener los productos que queremos en periodos de tiempo establecidos? O sea, tener las metas y a partir de ahí ir trabajando. Para que te haga una observación, tal vez. Precisamente una de las condicionantes que a veces, y no solamente pasa acá, pero bueno, es el tema de los 4 años que tenemos siempre, de los periodos presidenciales o de gobierno, ¿verdad? Y que no ayudan a vislumbrar realmente acciones de largo plazo que permitan tener ese manejo. Totalmente de acuerdo. Vea usted, por ejemplo, en estos momentos, con los cambios que uno ha podido evidenciar a nivel internacional, en cualquier momento nosotros podríamos quedarnos sin la disponibilidad de combustibles. Un país que representa el 1% de la economía mundial, importador de petróleo, y que en cualquier momento se quede sin los combustibles que necesita, nos paraliza esta economía. Totalmente. Y nos morimos de hambre porque ni siquiera tenemos seguridad alimentaria en el país. No tenemos un objetivo de seguridad alimentaria, claro. Es algo que deberíamos de tener, y seguridad nutricional. Y en un país que tradicionalmente fue agrícola, ¿verdad? Tradicionalmente agrícola, y un país tan rico desde el punto de vista agrícola. Entonces yo creo que, al igual que eso, simplemente para poner un ejemplo, claro, así deberíamos de tener claridad de cuál es el tipo de turismo que queremos. ¿Queremos un turismo donde puedan participar los costarricenses, o queremos un turismo solo para extranjeros de plata? O sea, es lo que queremos. ¿O queremos un turismo para todos? Claro. ¿Verdad? Entonces son retos que tenemos, pero que tienen que surgir a partir de la conversación respetuosa entre todos. Transparente, o sea, que todos podamos llegar y decir, que a mí me parece esto, al otro me parece el otro, y ahí vamos conformando la sociedad que así ha sido Costa Rica. O sea, hoy estamos disfrutando de una Costa Rica que fue construida hace muchos años atrás, y entonces tenemos que pensar nosotros cuál es la Costa Rica que queremos para la próxima generación. Precisamente, Mundo, dentro de ese hemos dejado de visionar, hemos dejado de ponernos de acuerdo, y esos liderazgos que te comento para poder encauzar esas visiones que nos lleven a un país que en su momento fue líder o ha sido ejemplo a nivel mundial por muchas circunstancias, desde la paz que ostentamos, la democracia que tenemos, y que es el espacio propicio para desarrollar un desarrollo sostenible, ¿verdad? Para que haya esa equidad y esa inclusión que muchos deseamos y que el país se merece. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos vislumbrar en un entorno político cada vez más tenso, ¿verdad? Más disruptivo, cómo podemos generar en la población también una presencia en esa construcción? ¿Cómo lo plantearías? Yo creo que todavía lo podemos hacer. Costa Rica es un país que tiene esa virtud. Lo podemos hacer. Y creo que los jóvenes de este país y los costarricenses todos podemos participar. Pero tenemos que motivarlos, tenemos que incentivarlos para eso.
porque en estos momentos tenemos una sociedad muy pasiva. Aquí la gente se deja de las cosas de una manera muy, muy fácil. La capacidad de organización es poca. En algún momento hicimos una investigación sobre el tema el problema del sector agro en Costa Rica. Y el problema número 1 era la desorganización del sector. Eso fue hace 30 años y el sector sigue siendo desorganizado todavía. ¿Por qué? Y eso solamente para poner un ejemplo, pero así pasa prácticamente en todo. En todo el estado. Necesitamos una mayor participación, un mayor involucramiento, pero que la gente sienta que lo que se dice es tomado en cuenta y que viene de abajo para arriba. Por ejemplo, a veces toman el sector agrícola, que es el que yo más conozco, a veces toman decisiones de desarrollo agrícola donde no se involucró a ningún productor para dar opinión. Claro. Y el productor es el tomador de decisiones más importante en ese sentido. Entonces quiere decir que algo nos falta. A veces creemos que estamos incorporando a las personas o los sectores que se ocupan, pero puede ser que estemos dejando a algunos que son también importantes. Ahí viene un poco el tema de la gobernanza, de cómo enlazamos y cómo hacemos efectiva esa gobernanza. Cuando no hay espacios reales porque tal vez no se oye, o tal vez se oye, pero se oye por compromiso y no se le dan los instrumentos a la ciudadanía para que pueda hacer incidencia real en esa toma de decisiones. Un caso se da, por ejemplo, en el tema de las municipalidades y demás, que son actores fundamentales para generar ese desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos componer, por decirlo de alguna manera, esas falencias que hay a nivel estructural, ¿verdad? En todo el sistema de administración, pero igual que se le den las herramientas a la sociedad civil para que puedan oírse, pero también que sean con esa parte propositiva, que es lo que precisamente propone el Congreso para poder aportar en esa construcción ¿verdad? Conjunta. Es correcto, sí es un tema estructural que debe venir desde las bases más básicas, digamos, desde las asociaciones de desarrollo, a los gobiernos locales, a los niveles provinciales y seguir, digamos, en esa estructura del país, pero que sea tomada en cuenta. Porque la gente lo que se queja a veces es de que participan, opinan y después salen con otros productos. Sí, claro. Y eso no se vuelve en apatía. Claro de alguna que sí. manera, totalmente. Claro. Y lo hemos visto con el tema de las votaciones, por ejemplo, cuando llegamos, y cada vez es más la gente que se abstiene porque ya no cree en el sistema político, porque ya no cree en las promesas que hacen los políticos, y aquí las situaciones se van acumulando, y cuando, como decíamos al principio de la conversación, esa capacidad que hay de recursos, de capital natural, de riqueza a nivel también de conocimiento, de recurso humano valioso, no las potenciamos para poder asumir y transformar porque no se tiene ese encuentro, ¿verdad? Ese diálogo que permita entonces formar esa construcción a futuro, ¿verdad? Y es triste porque todos cuando vemos la posibilidad de que haya un cambio en el país y creemos que se puede hacer el cambio y apostamos a ese cambio de manera muy motivada y muy emocionada, y cuando se ve que el cambio no se logra, que las personas que llegaron ahí no están haciendo lo que prometieron hacer, entonces hay mucha desmotivación. Y creo que eso nos ha pasado a muchos. Claro. Yo soy uno de esos y uno dice, bueno, ¿cuándo será que podamos tener realmente líderes en el país que tomen en cuenta lo que el país quiere? Y creo que este Congreso pues tiene esa virtud. Se va a generar un producto para que sea utilizado en la toma de decisiones de desarrollo del país, en lo ambiental. Pero ahí van a surgir un montón de temas institucionales, de gobernanza, de carácter político, importante para que aquellos que están en la arena política pues lo tomen en cuenta porque esa es la voz de este país. Aquí, aparte de estos líderes políticos y esta responsabilidad que tienen los políticos, viene el tema de que también tenemos una gran calidad en la academia. En la misma empresa privada también hay unas iniciativas y hay procesos de investigación y de responsabilidad y de creo yo, un auténtica interés en que esto permee a la población y haya beneficio para todos. Y precisamente dentro de eso, tal vez esta otra pregunta en cuanto a que cuál puede o debe ser la posición y visión a futuro del manejo de dichos recursos y su importancia en el bienestar y calidad de vida de los costarricenses, en la sociedad toda.
¿Cómo le damos ese marco realmente serio donde se tome esos factores y realmente se visione a futuro como fue hace 50, 70 años con la Segunda República y otras situaciones a nivel nacional que se dieron, que marcaron este país y que hoy desde el punto de vista del tema ambiental, que es tan integrador y lo cual estamos planteando el tema de ambiente y sostenibilidad como los ejes primarios que enmarcan el desarrollo, ¿verdad?, de un país y la calidad de vida. ¿Cómo lo visionamos? Bueno, yo veo que hay una situación actual y a partir de esta situación actual tenemos que definir cuál es la situación deseada futura y también cuál es la situación real, porque puede ser que planteemos una situación que no es posible de acuerdo a nuestra riqueza, de acuerdo a las condiciones económicas que tenemos y de desarrollo humano. Pero digamos, tenemos que tener un planteamiento futuro de qué es lo que queremos, ¿verdad? Teniendo esto definido, ahora sí, hagamos los puntos de encuentro para lograr ese objetivo que queremos. Pero tenemos que tener claros los objetivos, ¿verdad? Claro, no significa que queden escritos en piedra, porque a como va cambiando el ambiente externo, pues tenemos que ir también jugando y adaptándonos a esa... Estamos en un mundo muy cambiante. Muy cambiante, sí, claro. Pero sí tenemos que estar alertas porque hemos obtenido recientemente un mensaje donde muestran que ni los tratados de libre comercio son tratados. O sea, se firmaron cosas que no. Claro. Tenemos economías traidoras y tenemos competitividad desleal, tenemos competitividad nefasta. Entonces yo creo que nosotros tenemos que propiciar la colaboración entre organizaciones, entre empresas, sector privado, economía circular, cómo apoyarnos unos con otros para ir creciendo todos. Claro. Y también tener una buena relación con el aparato estatal. O sea, el Estado costarricense tiene que ir abriendo las puertas para que el sector privado también vaya construyendo y creciendo de manera conjunta unos con otros, pero aquí encuentros entre todos los que estemos participando. Aquí con una democratización de esa economía y sobre todo en los pymes y mipymes verdes o sostenibles que se puedan ir generando también fuera de la GAM, porque es importante que el beneficio llegue a todas las regiones del país y a veces vemos que la gente se expresa, ¿verdad? Es que todo está concentrado en la GAM, en San José y este tipo de cosas y no se dan esas oportunidades como se debiera. Y entonces aquí seguimos viendo provincias o ciertas regiones que siguen con los índices de pobreza, con los índices de deficiencia en recursos y no se siguen atendiendo porque falta esa visión y ese entendimiento que tenemos que llegar entre los sectores. Totalmente de acuerdo. Tenemos una GAM que concentra más del 70-80% de la actividad productiva industrial de este país. La población está acá. Y sin embargo es la región del país con menos oferta hídrica. Y las zonas más ricas de agua, que es donde supuestamente hay más potencial para el desarrollo futuro, las tenemos despobladas y con gobiernos que más o menos administran de Cartago a Naranjo, en este perímetro más o menos, del Surquía, aquí un poquito para allá de Escazú. Eso es lo que estos gobiernos administran. De ahí para allá es como si eso no existiera y no les importa. Entonces uno no ve un desarrollo en infraestructura importante para generar un impacto económico y social en la periferia de este país. El recurso, por decir algo, el océano, 9 veces más grande que la parte territorial, totalmente olvidado. Y eso se queda simplemente en discursos políticos y no pasa de ahí cuando tenemos una riqueza impresionante a nivel marino que nosotros no hemos aprovechado, ¿verdad? Tenemos un país sumamente rico. Esto no es un país para que haya gente pobre. Este es un país para que haya una buena redistribución, una buena educación, un país sobresaliente, como decía alguien por ahí, el paraíso mundial de la biodiversidad deberíamos ser nosotros y aprovechar todo eso para vivir bien, vivir dignamente y dar un mensaje a nivel mundial. Correcto. De un modelo que puede ser copiado en otros lados del mundo, en otras partes del mundo. Totalmente de acuerdo. Hay una parte ahí que precisamente tenemos que retomar en esos liderazgos, ¿verdad? Porque hemos sido, como lo hemos dicho en este conversatorio, hemos sido líderes en varios campos. Ahora que comentaste lo del mar, lo de los océanos, precisamente, bueno, la discusión se viene dando. Hay un encuentro ahora en París el próximo mes que Costa Rica ha auspiciado con Francia.
pero queremos ver que esa efectividad no se quede solamente en las palabras políticas o en los discursos, sino que se abra los temas de las comunidades marino-costeras y todo ese recurso pesquero, también el tema de degradación que se da en las costas y cuestiones de este tipo, viendo las problemáticas a futuro con los temas de cambio climático y la elevación del nivel del mar. O sea, tenemos que realmente ponernos y atender con seriedad estas cosas antes de que nos llegue siempre al cuello, que es lo que generalmente nos pasa, ¿verdad? Y después estar peleando como otro caso, que es con el tema de los residuos del país. Entonces, precisamente buscamos, si es necesario, encontrar en este diálogo de este Congreso realmente esa transparencia y esa amplitud de criterios para que podamos llegar ahí con todos estos temas que hemos comentado. Quisiera un poquito referirme al Congreso, si te parece, para plantear también que el Congreso tiene 4 ejes fundamentales, 4 bloques, ¿verdad? Y que precisamente parte de estas temáticas que hemos hablado están inmersos ahí. Uno es el bloque azul-verde, que son temas que tienen que ver con todo lo que es naturaleza, conservación, áreas protegidas, investigación, todos estos recursos naturales que el mundo ha planteado. Después tenemos otro bloque, que es un bloque institucional y que precisamente hablamos de estas situaciones a nivel de estructura del Estado, del manejo y la gestión de la administración de estos recursos y de la importancia también de simplificar en mucho y generar sinergias dentro de lo mismo para no duplicar y demás, cosas que afectan el desarrollo en sí mismo, ¿verdad? Y tenemos otro bloque que tiene que ver con el entorno de producción sostenible y económica, economía verde, lo que decía el mundo, ¿verdad? Con el tema de economía circular, y podamos entonces plantear mecanismos realmente válidos que nos lleve a esta sostenibilidad, viendo el contexto nacional a lo interno, que pienso que hemos descuidado mucho lo interno del mundo. No sé qué te parece esa parte, ¿verdad? Totalmente. Da pena realmente ver que no estamos ni siquiera produciendo lo que nos comemos. Right. Simplemente nos dejamos caer diciendo no somos un país competitivo y por lo tanto tenemos que traer todo de afuera. Eso no es cierto. O sea, no somos un país competitivo porque tenemos un montón de trabas y un montón de problemas y no tenemos una banca que realmente estimule la inversión para tener un impacto social. Pero no podemos caernos de brazos con lo que está pasando a nivel internacional. Deberíamos tomar muy en serio lo que está pasando y empezar a desarrollar nuestra capacidad interna para ser un país sustentable. Correcto. Porque no somos sustentables, no, ¿verdad? Inclusive hay mucho dinero que se está dando acá, pero es porque se han vendido muchos activos. Correcto. A extranjeros que vienen a comprar acá y ese dinero queda dando vueltas en la economía nacional. Pero es algo que debemos de verlo seriamente. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad interna, institucional, política, tecnológica, para no depender de tecnologías externas. Sí, que es un tema. Y a nivel institucional, hacer esa institucionalidad más eficiente, para que pueda ofrecer los servicios que se ocupan para generar el empleo y la inversión que este país ocupa, y para tener una economía creciendo, sin importar lo que pase afuera. Claro. Porque no somos un país sin ejército. Pero cuando hablamos del mundo de economía creciendo, hablamos dentro de ese marco, de esa sostenibilidad. Totalmente. Porque aquí el paradigma habitual y ortodoxo que ha tenido la economía siempre ha planteado un crecimiento desmedido y infinito, por lo cual el planeta está como está, y precisamente encontrar esa sostenibilidad, ¿verdad?, en los procesos económicos. Y de aquí, para terminar con el tema de los bloques, también viene, y esto que estás apuntando, como al final de cuentas tenemos también la presencia de un bloque de gobernanza y participación ciudadana para que sean actores que se escuchen sus voces, que se tomen en cuenta los planteamientos, porque tenemos una gran capacidad desde la sociedad civil y otros actores sociales que pueden ser propositivos con ideas muy valiosas y que los políticos deberían prestarle atención para esa gobernanza en paz, en democracia, ¿verdad? Porque acordémonos que donde hay desigualdad, donde hay inequidad, son caldo de cultivo para muchas cosas. Y yo creo que el tema del ambiente y la sostenibilidad son los fundamentos de que los tenemos que saber manejar, saber llevarlos adelante, ¿verdad? Y por ahí esperamos que este Congreso pues realmente
surja. ¿Algunas consideraciones finales que vos consideres, Edmundo? Invitar a todos los costarricenses a que conozcan de este congreso, que puedan participar, que accesen la información del congreso, para que vengan a aportar, que aporten. Queremos un país vivo, un país dinámico, un país que cambie, un país que se adapte, y aquí van a surgir ideas y estrategias muy importantes para poderlas plasmar y tener una documentación que pueda ser de utilidad para todos aquellos tomadores de decisiones, no solamente en el orden político, sino también a nivel empresarial, a nivel de organizaciones, para ir creciendo todos de manera conjunta, lograr una mayor redistribución de riqueza y ir reduciendo esa pobreza preocupante y galopante que uno ve en el país, en un país que no se merece estar en esas condiciones. Muchas gracias, Edmundo, por acompañarnos, por darnos tu conocimiento, tu experiencia, apreciaciones que son de muchos años a través de, vos estuviste en AER, ¿verdad? Durante muchos años en la Universidad Nacional, sos consultor internacional, tu bagaje permite tener una visión amplia y así, igual que vos, otros actores que van a estar en el Congreso van a permitir esto. Y también vamos a escuchar las voces de muchos sectores que tal vez no se acostumbra a tomarlos en cuenta, sectores indígenas, pero de manera real. Queremos que se escuche realmente lo que tienen que decir e integrarlos. Haciendo un recuento de lo último que hemos planteado en el Congreso, las actividades que van a haber, ahí tenemos varios espacios, 4 espacios, que van a ser espacios de paneles, que van a ser 16 paneles con temas país, una parte de discusión importante que podamos visionar, como hemos dicho. Tenemos espacio para ponencias, tanto científicas como técnicas, como proyectos que se están desarrollando, comunitarios, experiencias de conservación, etcétera. Tenemos una parte para carteles y póster, y una parte importante que van a ser 8 talleres de alto nivel precisamente para decisores, también abiertos al público, pero nos interesa que salgan de aquí criterios fuertes en la gente que está tomando las decisiones en este país, sea la academia, el Estado, sea las organizaciones, líderes comunitarios, y también estamos invitando a actores internacionales que están en el país, cooperantes, la Unión Europea, embajadas, para que estos actores también, dado su rol de cooperación, puedan acuerpar estos cambios que quiere hacer la sociedad, porque tenemos que visionar y ser propositivos y hacer ese cambio de paradigma. Tenemos que buscar ese cambio de paradigma y continuar con el liderazgo que ha tenido Costa Rica en años anteriores. Así que muchas gracias, Edmundo, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen al primer Congreso Ambiental de Costa Rica, CONAM 2025. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.